Buenas noches. Me confundí horario, dije yo. Sí. Sí. Sí, buenas noches, mis estimados estudiantes. Qué bueno verles. Gracias por la paciencia, pero estaba componiendo un conector que tenía malo la entrada XLR. Bueno, vamos a continuar con la temática del curso. Vamos a ver un tema bastante interesante, que lo que es referente a la sucesión hereditaria. En vida, ustedes vamos a ver o recordar una temática importante. Licenciado, ¿su nombre? Solo un nombre y apellido, ¿verdad? Si ya sabe que sí, solo un nombre y apellido. Solo tiene un nombre y un apellido. Entonces le toca hacer una identificación de tercero. Así empieza el privado. Cuando ustedes no dicen su nombre completo en el privado, dicen no, entonces tiene que hacer una identificación de tercero. Dígame el procedimiento, por favor, enumere los pasos. La primera resolución. No, ahí ya... No, ahí... Miren, yo no lo va... Yo estamos estudiando. Pero yo empiezo a leer eso en el parcial, hasta ahí llego. Porque recuerden los tres primeros pasos, todos juntos a unísono. 1, 2, 3. Acta inicial, primera resolución y notificación. ¿Esto va en todos los procedimientos? Sí. Es cajonero, ¿de acuerdo? No se le va a olvidar, mi estimado. ¿Cuáles son las formas de suceder? O trasladar, o enajenar, licenciado. Las dos formas, yo creo que son solo dos. Son dos, así es. ¿Será que sí? Por muerte y por ausente. No, por muerte, entre causa de muerte y en vida. Causa de muerte. Testamento. Muy bien. Recordemos que hay formas de poder enajenar. Cuando es por causa de muerte y en vida. En vida tenemos las formas que son, licenciada. En vida, ¿qué fue? ¿Licenciada? Pero antes de la donación entre vivos hay una clasificación más importante. Recordemos un poco de civil. No, compraventa no es una especie, pero hay una clasificación. La forma de enajenar tenemos lo referente a modos originarios de adquirir la propiedad y modos derivados. ¿Se recuerdan de civil? Modos originarios y modos derivados. ¿Cuáles son los modos originarios en nuestra legislación? No, el usufructo es un derecho real de goce y disfrute. Solo uno. Gana el curso. No. O voy a traer premios o algo para motivarles, no sé, pero les voy a ayudar porque no ese es mi tema del día de hoy, pero tenemos que estar estudiando. Los originarios tenemos la usucapión. No la apunten porque esto es civil, lo tienen que saber. Usucapión. ¿Se recuerdan la usucapión? ¿La qué? ¿Perdón? Casación. No, casación es un recurso, no es una forma de revisar o casar una sentencia a un proceso. ¿Qué otra forma, aparte de la usucapión? ¿Licenciado? ¿Perdón? No, enajenar es hacer ajeno lo propio. ¿Y qué es la usucapión? Mis estimados, ¿qué está pasando? ¿Cómo están en civil? Muchas gracias. No, fíjense que sí tenemos que tratar de estudiar. Yo lo que hago es que en mi código lo trabajo porque esto al final
Nos sirve. Yo apunto pequeños esquemas para no olvidarnos. Tenemos, recuerden, modos de adquirir la propiedad, la usucapión, la ocupación y la accesión. ¿De acuerdo? Y los derivados. Los derivados, ¿cuáles son? Ahí tenemos entre vivos y por causa de muerte. Entre vivos, ¿cuáles son? Originarios, ¿por qué? Porque no ha existido un anterior propietario. Nadie ha sido propietario de esa cosa. Recuerden que tenemos el término cosa y el término bien. Son diferentes acepciones, pero también tienen una aplicación distinta en el derecho, entre cosa y bien. Si, por ejemplo, yo le digo, le regalo este micrófono a la licenciada, ¿su nombre? Ese acto de regalar es una forma derivada porque hay un anterior propietario, ¿sí? Por ejemplo, si yo de repente voy a una área de Guatemala que nadie ha sido poseído y que no está registrada como área protegida, yo digo, bueno, acá voy a poner mi casita, la acerco y veo en el registro y en la municipalidad que no hay propietario y yo quiero llegar a ser un día titular. ¿Cómo puedo llegar a ser yo propietario? ¿A través de qué figura? La usucapión. La usucapión, recuerden que inicia con la posesión pacífica pública de buena fe por más de 10 años, perdón. Posteriormente se hace lo que es la titulación supletoria, se inscribe en el registro de la propiedad, a partir de ahí se cuentan otros 10 años, ahí se consuma la usucapión y si es oponible erga omnes. ¿Sí? Es una forma originaria de adquirir la propiedad. También está la titulación especial de la ley del RIC. Y tenemos lo que son los derivados entre vivos. Mire, licenciado, yo le vendo este micrófono. ¿Qué sería acá? Una forma derivada de adquirir la propiedad. Las formas derivadas pueden ser compraventas, donaciones, permutas, cesiones, ¿sí? Que existe un anterior propietario. Entonces ahí tenemos que estar muy cuidadosos en ese sentido. Y tenemos entre vivos y por causa de muerte. Por causa de muerte, ¿cuáles serían? Tenemos por causa de muerte, la forma de suceder puede ser en forma intestada o en forma testamentaria, que es lo que nos interesa el día de hoy. ¿Por qué voy a hacer mención de todo esto? Así en este consejito les va a ayudar, hagan su esquemita. Porque nosotros lo que vamos a tratar de entender en este periodo, en este curso, en este curso, una de las temáticas es cómo vamos a lograr que un titular pueda transmitir sus bienes al momento de su fallecimiento. ¿Sí? Hay derechos, obligaciones y bienes que se transmiten y que no se extinguen por la muerte. Hay derechos que sí se extinguen por la muerte. ¿Sí? ¿Como cuál? O una obligación que se extingue por la muerte. ¿Las deudas se transmiten o se extinguen? Ustedes se recuerdan los modos de extinguir las obligaciones, ¿verdad? Miren, les voy a comentar. Esto me preocupa un poquito, pero se los digo no en el sentido de decir qué está pasando, los motivarlos a que estudien. Porque acá tengo que dar a entender que hay una base y un fundamento que ustedes traen. Y hay que repasar, ¿se extingue o no se extingue? ¿Sí se extingue o no se extingue? Es que murió el que me debía. Ahí sí que se olvide de que le vamos a pagar. No. Puede cobrar con las... Tenemos un título. Por favor, pásenme el título. El título tiene que tener una cantidad líquida exigible de plazo vencido para que pueda ser librado o calificado y si es con garantía en la vía que vaya a ejecutarse. Pero si ya falleció el deudor, ¿se puede hacer valer, licenciados? Sí, porque se puede demandar a la masa hereditaria o, en todo caso, deducirse de la masa hereditaria y que comparezca al representante de la mortual. Entonces, todo eso tenemos que ver, pero hay una obligación que sí se extingue con la muerte, la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es personalísima. No
no va a pagar el papá o el hijo por el papá o el papá por el hijo. Es de carácter intito personae. Entonces tenemos que aprender. De igual forma, los bienes que me han costado en vida hacerlo se pueden transmitir, ya sea que yo disponga en una cuestión de última voluntad o que la ley, por la sabiduría que tiene, establezca en qué orden van a entrar a suceder. Entonces nosotros tenemos que conocer que la sucesión hereditaria, vamos a hablar que es el conjunto de normas jurídicas que tratan de regular, establecer la transmisión o subrogación de titular en cuanto al fallecimiento de una persona para que pueda haber una transmisión de titular al fallecimiento, ¿sí? No lo estoy dictando, les dije que aquí no les iba a venir a dictar, pero sí es importante que tomemos en consideración esto. Repito, lo que pretendemos es que si yo soy titular y al momento del fallecimiento se da, posteriormente viene y va a surtir efecto cuando fallezca. Miren, yo lo entendí con esta idea, me cambió. Les planteo esta idea, este concepto desde mi credo, con todo el respeto debido. Tenemos la Biblia. Para que la Biblia pueda surtir efectos, tuvo que morir el testador. Al morir el testador, todo lo que la Biblia dice, pues, desde mi credo, por eso lo digo con todo el respeto. Si alguien dice difiere, no, esa es la discusión, solo pongo el ejemplo. Ahí en ese momento se puede reclamar. Ahora, partimos en una cuestión. Licenciada, fíjese que yo tengo un testamento, falleció mi señor padre, me dejó una casa, yo vengo a reclamar y que lea la herencia y yo entrar en posesión de la herencia para ya mañana vender. ¿Se puede o no se puede? No, tal vez la conciencia, la licenciada que empezó a escuchar. Va, un momentito, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? Yo tengo el testamento acá. ¿Ya falleció? ¿Sí? Bueno, tengo el testimonio, para que ser más exacto. El testimonio o el informe de testamento. ¿Licenciada en orden? Bueno, ya fui con el abogado, presenté el certificado, el notario, presenté el certificado de función, me dio una copia de un testimonio. Aquí lo tengo, pero lo quiero hacer valer. Así como eso pasa en las películas, como Cantinflas. ¿Recuerdan esa película de Cantinflas? Tiene que solicitar la radicación. Repítalo. Tiene que solicitar la radicación. Acá en Guatemala no es automático. Muchas personas dicen, mire, es que si dejé mi testamento es automático en entrar a ser propietario. No. El testamento acá en Guatemala sigue un procedimiento que tiene 3 fases. Tanto el testamentario y el intestado son las mismas fases. La fase notarial, que tiene una serie de pasos. Llegamos a lo que es la fase fiscal, que es ante la dirección, en el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Muy bien, que está ubicado ahí en la zona 1. Entonces, ahí prácticamente de cariño le decimos el Departamento de Herencias y Legados. Oye, pero cuando nos dirigimos ahí sí es a poner el nombre completo, ¿de acuerdo? Esa es la segunda fase que vamos a analizar desde el ingreso del memorial con el expediente completo, cómo se elabora el proyecto de liquidación, se envía a Contraloría General de Cuentas, este es aprobado, regresa al pago de impuestos, la liquidación fiscal, la entrega de certificación fiscal y la entrega del formato 2000, creo que es el formato T, creo que le denominan a lo que es el oficio del registro de la propiedad. Aparte tiene la tercera fase, que es la fase notarial, la fase registral, que ya es de llevar los documentos o el testimonio de las partes conducentes para ser exactos, para ser inscritos. Este procedimiento, pues, es lo que tenemos que analizar. Hay que liquidar impuestos, el impuesto de herencia, legados y donaciones, y que tenemos que manejar. ¿Va a llevar tiempo? Sí, no es automático. Entonces, nosotros tenemos que entender todo esto para poder clasificar y entender. Yo les voy a pedir que su base de lo que es el derecho de... Aquí vamos a tomar 2 consideraciones. Miren, les comenté en la primera clase que una de las cosas que yo les pido es que van a tener que tener tiempo para este curso. Ustedes se dan cuenta que tenemos muchos conceptos que nos fundamentamos que yo considero que los deben de manejar de derecho civil. Para que estemos en la misma sintonía. Conceptos de familia, conceptos referentes a la sucesión hereditaria de la persona,
Bueno, contratos va a ser más el notariado 4, pero acá vamos a manejar mucho estas cuestiones. Sigamos en este hilo conductual y vamos a ir analizando. ¿Cuál es la diferencia de disponer por cuestión de testamento y en forma intestada? ¿Cuál es, básicamente, en palabras sencillas, no científicas del derecho, cuál es la diferencia? Yo le pregunto, licenciado. La diferencia es de que el intestado, que la persona que posee el bien no dejó a quien se los iba a dejar, y el testamento dejó indicado a quién le correspondía cada uno de los bienes. Muy bien, prácticamente la misma palabra lo establece. Testar es disponer, y por eso se llama disposición de última voluntad. A veces aparecen dos testamentos. ¿Cuál prevalece? Pues hacemos un estudio de testamento, depende de lo que se estipule, y cuál es la última voluntad. Intestado es que no dijo nada. Entonces ahí la ley da un orden por cierto principio de que me había comentado, estamos analizando que le llama el maestro Pimentel, de parentesco. Esta es una situación bastante interesante porque la ley da prioridad a los parientes más cercanos y vamos a analizar el orden a la sucesión hereditaria. Una pregunta, ¿pueden haber dos testamentos registrados? Sí, pueden haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, cantidad el testamento, sus características, ¿cuáles son, licenciado? No me va a fallar. Es la impresión que cuando... ¿Cuáles son las características del testamento? Es personal, es revocable. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede modificar, se puede cambiar, se puede dejar sin efecto. La revocación puede ser tácita, expresa y presunta. ¿Sí? No se preocupen, yo miro que ya no les alcanza para escribir. Eso solo es a manera de introducción, para que lo que ustedes no he entrado todavía a lo que vamos a ver. Eso solo es a manera de introducción de lo que ya tienen que manejar. Testamento, entonces vemos que sí se puede llegar a modificar. Yo puedo disponer de una manera y más adelante no se portó bien y cambio. ¿Sí? Y de repente digo, no, al final mejor que quede intestado. Y revoco totalmente el testamento. Es personal, es revocable, de última voluntad, es de carácter dispositivo. Va. Sigamos. En estas dos formas, aún en el testamento se puede establecer de cierta manera. El testamento también tiene otra cuestión importante, que es la donación mortis causa. La donación puede ser entre vivos y puede ser mortis causa. Y la donación mortis causa, según la ley, se va a regir por los principios de legados. Y ahorita vamos a otra situación. Necesito que entiendan bien la diferencia entre un legado y heredero universal. ¿Sí recuerdan la diferencia entre legado o legatarios y heredero universal o herederos? Pregunto, yo tengo una casa en zona 11 y se la dejo a mi hijo Josué. Josué Adriel se llama mi hijo mayor. ¿A qué título es este? ¿A particular o universal? ¿Es legado o es herencia? ¿Herencia? No, el legado. El legado es a título particular. Miren la redacción de un testamento a título universal. Instituyo como mi único heredero y universal de todos mis derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen por la muerte a mi hijo Josué Adriel. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿De cuánto estoy estipulando? De todo. ¿Eso es a título qué? Universal. Entonces el testamento, para poder ser ejecutado en lo que vamos a analizar, tenemos que entender también. Sigamos en este hilo conductual. Fíjese, licenciada, que yo vengo a ver sobre la herencia de mi papá. ¿Cuánto me cobra usted por poder ver esta situación? Fíjese que él tiene una casa. Le entramos al asunto. Si usted me dice, le pagamos hoy 3,000 de honorarios de adelanto. Pero que me asesore bien. Muy bien, ¿qué me dice? Pues dependería de la situación. ¿Situación económica o la situación emocional o cuál situación? Cuéntame. Sí, digo que la económica más que todo.
Va, usted dígame, yo aquí está. Va. ¿Alguien me trabajaría? ¿Le ayuda a la licenciada? ¿Alguien que quiera trabajar este proceso? Tal vez el 20% de todo su patrimonio. Está bien. ¿Usted lo quiere en cheque o en efectivo? Cuidado, no podemos hablar de un sucesorio sin antes requerir algo tan fundamental. ¿Qué es lo que vamos a pedir antes de hablar de un intestado o un testamentario? Que no va a faltar. La certificación de defunción. Yo he tenido casos en la oficina donde llegan las personas y dicen, no, es que lo que pasa es que ya está malito, solo vengo a ver. ¿En serio? Si contara los casos que han llegado a la oficina y me dicen, mire, lo que pasa es que ya está malito y queremos ver qué hacemos o cómo le hacemos. No, nosotros solo en ese caso, tanto en testamento, solo podemos dar información cuando ya fallece la persona y certificación de función en mano. Eso sí, al día siguiente casi hay personas que están llegando. Esto es... Muy bien. Miren, sigamos avanzando. Voy a pasar en algunos pasillos donde no he pasado para que vayamos platicando. Licenciada, fíjese que, miren, vieron que el curso es bastante práctico. Es porque así nos van a tratar, así vamos a entrar en nuestra clientela, porque al final eso es lo que vamos a hacer en nuestra notaría. Solo que allá no va a ser ni en grupo ni va a estar yo. Licenciada, fíjese que mi mamá me dejó esta hojita y dice que la casa me la deja. ¿Podemos hacer algo? Para empezar, tendríamos que ver si ella está viva o si no está viva, si tiene o no tiene más hermanos. Si está fallecida. Aquí está la certificación de función. ¿Qué más? Presentada la certificación de función, tendríamos que ver si hay más hermanos. Si hay más hermanos, pero la hojita dice que me dice la hoja, para mi hijo José Osvaldo Canas Fuentes, con mucho cariño y aprecio le dejo mi casita. Porque no, va, vamos bien, pero recuerde que su cliente no solo va a querer un no, sino que tiene que haber fundamento. En el testamento, tendría que haberlo dejado en el testamento, lo tendría que haber entregado al notario, el notario tendría que haber notificado de ese testamento a los supuestos herederos, en este caso no sé si fuera el único o fueran más herederos. Va. Yo he tenido muchos casos que lo hacen con todo el corazón y me dicen, miren, me dejó la refri, me dejó la estufa, ahí me dejó la casa. Pero tenemos que recordar que hay un procedimiento de disponer. Por ejemplo, el testamento común abierto tiene un principio de solemnidad. Fundamento legal, manejo de ley. Vamos a ver cómo están. Manejo de ley. Va. No, hay que practicarlo, hay que practicar bastante. Va, les voy a dejar de tarea. ¿O alguien ya lo tiene? Sí, no es 55, pero sí les lo dejo de tarea mejor. Va, vamos al Código Procesal Civil y Mercantil. $955, ¿verdad? Va. 959, todos toman nota, leámoslo. ¿En el testamento cerrado? No, 55, 955 es. Código Civil. Pues, Código Civil. No, es que me dijo que tenía el artículo. Ahorita vamos a leer el Código Procesal Civil y Mercantil, solo que me dijo que encontró el artículo. Perdón. Ajá. Ajá, ese es. Muy bien. Vamos hoy sí al Código Procesal Civil y Mercantil, pero sí mis estimados estudiantes, ¿qué van a hacer el fin de semana? A repasar. Porque ya los parciales ya les contaron, no les contó el doctor. Ya están saliendo las fechas para los parciales a finales de este mes. Sí, más o menos, ajá. No, presenciales.
Muy bien, Código Procesal Civil y Mercantil. Aprovechen, ahorita tienen que puntear los 30 puntos. Y va a ser el más fácil. Artículo 455, Código Procesal Civil y Mercantil. Acá está el primer paso. Entonces, ¿qué vamos a analizar en este procedimiento? El proceso sucesorio, vamos a intentar cambiar un titular porque falleció por otro. Última pregunta para manera de inducción, para manera de introducción. Con eso estoy casi ya aterrizando en forma resumida mi introducción. Licenciada, ¿cuáles son las dos formas de morir según la ley de manera de poder? La persona inicia con el nacimiento, recuerda la teoría del inicio de la personalidad, y termina con la muerte. ¿Y cuáles son los dos tipos de muertes que regula para poder dar término a la personalidad en nuestra legislación? No, la interdicción es una disminución o incapacidad para el ejercicio de sus derechos y obligaciones. ¿No? ¿Perdón? Sí, pero... La muerte natural y muerte presunta. Muerte natural y muerte presunta. Sí, la muerte física o natural, bueno, tal vez mejor física, porque muerte natural puede ser que uno lo entienda de otro concepto. Muerte física y la muerte presunta. ¿Sí? Que es una presunción que la ley establece. Esas dos formas, ya sea con la certificación de fallecimiento o con la certificación de declaratoria de muerte debidamente inscrita en RENAP, con eso podemos dar inicio al proceso. Vamos entonces. Sí, artículo 455, ahí empezamos el primer paso. 400, perdón. 455. Sí, por favor, licenciado, acá. Artículo 455. Radicación del proceso sucesorio. Pueden promover el proceso sucesorio. Primero, ¿quiénes lo pueden promover? Eso tenemos, miren, cuando yo tengo la primera junta del proceso sucesorio, yo en lo personal lo cobro un poquito bien, porque realmente el proceso sucesorio es como un rompecabezas. Uno lo puede llegar a entrampar y si no lo maneja ni para adelante ni para atrás, y ahí va a pasar años. El sucesorio es una cuestión que hay que saberla bien. Hay muchos lineamientos, hay muchos criterios, PGN, cuestiones que debemos de manejar. Entonces, así como se cobra, también se tiene que manejar. ¿Quiénes lo pueden promover? Vamos entonces a analizar. Préstenme entonces atención. Fíjese, vamos a ver acá licenciada. Licenciada, ¿cuál es su nombre? Fíjese, licenciada, que resulta que mi señor padre falleció. Dios no quiera, le dé mucha largura de vida solo para poder ejemplificar. Va. En este caso vamos a decir que fui adoptado, pero no es así para honrar. Miren, allá va algo encriptado acá. Licenciada, fíjese que resulta que falleció, pero yo ya quiero empezar el sucesorio. Acá está la certificación de función, acá está la certificación de correspondiente de nacimiento, donde está el parentesco, la adopción. ¿Podemos iniciar? Sí. ¿Cuánto me recibo honorarios? ¿Le parece el 20%? Dijo ya mi estimado, muy poco más. Puede consultar con su consorcio. No. ¿Será que podemos iniciar? ¿Iniciamos? ¿No iniciamos? ¿Alguien dice que no? No, pero es que es iniciar. La Junta de Herederos va a ser más adelante, pero podemos ir. Vamos, solo vamos en orden. Vamos a ver, para que levantamos la manita y vamos allá. Aquí primero y después vamos allá. Acá primero. Yo considero que sí, porque incluso el artículo 455 lo establece que los cónyuges, herederos, interés público, que en este caso creo que lo entenderíamos por PGN, ¿verdad? Usted dice que sí. ¿Acá alguien más? ¿Levantamos la manita? Sí podría utilizar porque si tiene interés en lo que es la herencia. ¿Me tienen? Pues sí, yo soy el hijo. Mire, ¿alguien más? ¿Alguien dice no? ¿Todos dicen que sí? Levante la mano el que diga que no. ¿O por qué no lo haría o qué recomendaría?
Licenciada, una. Sí. Ha pasado que muchos reciben dinero, la mitad de adelanto, y de repente cuando van a pedir el informe de testamentos, hay testamento y el testamento ni siquiera menciona a la persona que pagó los honorarios. Y hay que retrotraer el proceso. Muchas veces es recomendable que en la primera sesión que tenemos vamos a pedir, ¿qué pedimos? No apunten eso ya, o que queden en audio, pero o si quieren pueden apuntar, apunten, pero por lo menos en la primera reunión siempre identificar con DPI al quien está platicando con nosotros, ¿verdad? También vamos a pedir certificado de función del causante, certificado de nacimiento si hay parentesco, o documento que acredite la titularidad, porque puede ser que tenga un testimonio de una escritura de compraventa de derechos hereditarios, de cesión de derechos hereditarios, o puede ser que sea acreedor, también los acreedores pueden iniciarlo. Pero también nosotros vamos a ver, mire qué bienes tiene registrado a nombre, verificamos, hacemos un estudio si los nombres coinciden con el del DPI, con lo de la certificación de nacimiento, tenemos que ver si fue inscrito correctamente, puede ser yo hijo, pero de repente no me reconocieron bien, y eso no me legitima de momento para poder radicar, o tal vez radicar sí, pero para ser declarado heredero. De repente a mí me pusieron Canas con Z, y es Canas con S. Eso no va a prosperar si no se hace una identificación, una rectificación, o habría que analizar qué. Lo que hablamos en la clase pasada, ahí sí van lo que podría ser una identificación de tercero. Sí, se hace una consulta al registro de la propiedad, certificación de los bienes, pero algo más importante es informes de testamentos. Los informes de testamento para ver si no hay algo que aparezca tanto en el registro de la propiedad de la zona central o en el segundo registro. Al momento de que aparezca algo, ahí nos da la guía de qué es lo que exista, el número de instrumento, nos abocamos ya sea al notario o al Archivo General de Protocolos para abrir la plica con la certificación de función. Hay dos opciones, ¿verdad? Repito, si hay testamento, que nos informan que hay testamento, entonces yo me aboco, ya sea con el notario, me presento y ahí me puedo yo dar la información, porque el código notariado sí lo permite. ¿En qué apartado establece que se le puede dar testimonio a los herederos? ¿Alguien lo tiene? Artículo 75, Código Notariado. También tenemos que... ¿Sí, lo tiene? Mientras viva el otorgante de un testamento o donación por causa de muerte, solo a él podrá extenderse el testimonio o copia de testamento. Solo mientras viva. Contrario censo, cuando ya está fallecido con certificación de función, pues a los interesados. Entonces ahí vamos a ver ese extremo. También que otra cosa es importante, que si hay testamento antes de radicar el proceso el testamento debe de ¿qué? Inscribirse. Cositas previas. Ahorita solo estamos calentando motores para iniciar el proceso. ¿Cuál es el fundamento de inscribir los testamentos? No es aviso, porque el aviso es una obligación posterior del artículo 45 del Código Notariado. No está en el Código Notariado, está en el Código Civil. En el Código Civil está. ¿Lo tendrán? Fíjense que este artículo es interesante porque nosotros vamos a encontrar que el testamento debe ser inscrito, pero al momento del fallecimiento. ¿Ya lo tiene alguien? 1194, si no estoy mal, verifiquemos el Código Civil. 1100, creo yo. 1190, solo verifiquemos. Por ahí debe estar. No, ese es el de cuando queda inscrito, ¿no? Pero en 1194. Alrededor de heredero o legatario de parte
No, vamos a... Ahorita les verifico. Mejor voy a buscar yo aquí mi código, pero por ahí está. Ese 1193 en el registro de testamentos de donaciones por causa de muerte será constar. No, es que ese es el aviso cuando se entrega. 1190. Ahorita voy a ver. Sí. El testimonio del testamento abierto, publicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado en el libro de asuntos internacionales. ¿Qué artículo era? 1194, por eso fue reformado. ¿Y ahora está? Muy bien, entonces sí era 1194. Sí, estaba bien, dije, no, ¿qué me está pasando? Muy bien, ¿sí? ¿Qué significa cónyuge? No, cónyuge, todos repitan, cónyuge. Supérstite. Es el cónyuge que sobrevive a la muerte del causante. Lo voy a explicar porque va a ser lindo el examen parcial porque vamos a ver cómo calificar un cónyuge supérstite. No es que esté vivido, iba a decir yo, que esté con vida al momento de erradicar el sucesorio. No, es que haya sobrevivido a la muerte del causante, 1 hora, 1 semana, 1 mes. Pero eso ya le da calidad de poder darse un tracto sucesivo en la sucesión hereditaria. Es cónyuge supérstite, ¿sí? Lo voy a explicar en su momento. Vamos a analizar en el caso de divorcio, en el caso de lo que es el cónyuge supérstite, si es unión de hecho o sea esa titularidad. También lo que es el derecho de representación, cuánto se puede invocar, el derecho de representación en la sucesión hereditaria. Vamos a ver cuándo puede darse, las fechas de fallecimiento tienen que ver para que haya un reclamo. Va a ser bonito. Va. Pero sí, vamos a ir poco a poco. Este tema es bastante interesante. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de abarcar lo mejor que podamos. Va. Ya para que vayan también adelantando, lo que sí me gusta preguntar, ya empiecen, por ejemplo, voy a pedir, mire, hay una madre y un menor que llegan a su notaría a reclamar el sucesorio. ¿Puede firmar el menor? ¿Incluimos al menor? Sí. ¿Pero a través de qué? De la madre en ejercicio de la patria potestad. ¿Y la representación de un menor se acredita con? Certificación de partida de nacimiento. Entonces ahí tendrían que establecer quien comparece en nombre propio y representación y ejercicio de la patria potestad del menor Juan Carlos Pimplata. Lo cual, miren, les voy a dar una técnica. Esto sí se los comento. Cuando ya estén ustedes para el privado, aprendan su nombre, porque todas sus escrituras van con ya sea de su mejor amigo, ya sea de su novio, de su novia, pero lo van a mantener para que no se confundan cuando estén redactando escrituras largas en el privado. Entonces, yo me acostumbré con ese nombre y lo he traído, aunque yo no le voy al equipo, pero lo recuerdo porque metió el gol a Brasil. Por eso es lo que No, hombre, ese día en la casa ya estaba muy pequeño, pero sí, por eso, y ahí se quedó. No soy de ese equipo, pero por eso lo menciono, ¿de acuerdo? Pero vamos a eso, que ustedes van a tener como técnica utilizar nombres para no fallar, porque ¿y cómo dije que se llamaba el comprador? ¿Y cómo dije que se llamaba el vendedor? ¿O cómo se llamaba el compareciente o el requirente? No, ya el mismo nombre, mecánicamente, ¿sí? Va. Sigamos entonces. ¿Quién me está ayudando con la lectura? Del artículo del Código Procesal Civil y Mercantil. 455 era acá, ¿verdad? No. ¿Sí? Artículo 455. Radicación del proceso sucesorio. Pueden promover el proceso sucesorio los que tengan interés en la herencia, tales como el cónyuge, supérstite, los herederos, la PGN, los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. Con el memorial de erradicación se acompañarán el certificado de defunción o la certificación de la declaratoria de muerte presunta, los documentos justificativos del parentesco y el testamento, si lo hubiere, salvo que los interesados lo
presentaren, el juez o el notario pedirán el informe al registro respectivo. Muy bien, yo lo que les aconsejo que siempre lo tengan previamente. Miren, en este artículo resumimos todo lo que platicamos, ¿se dieron cuenta? Vimos aquí está resumido todo lo que platicamos, que hablamos de los testamentos, de quienes tienen derecho, de lo que es el representante de la mortual, hablamos de qué documentos se deben de presentar. Acá resume, me lo inventé acá, no, por eso les dije de manera de inducción, pero ya aplicado a la práctica. ¿Sí? Albacea, recuerden que el representante de la mortual va a depender que sea el administrador de la mortual en caso de forma intestada y el albacea es por disposición testamentaria. Son la misma función, con variantes que pueden establecerse claro en el testamento. Pero el albacea es el representante en caso de forma testamentaria. ¿Sí? Digo una pregunta, cuando nosotros dirigimos el memorial al juzgado de paz, lo asigna a un juzgado juzgado civil, Ajá. lo asigna a una primera instancia al juzgado de paz. No, es primera instancia siempre. Ahora, ¿pero por qué lo vamos a dirigir? ¿Para qué? Para que me pueda... O sea, cuando empezamos la radicación del proceso. No, es que lo iniciamos no solo nosotros. Ahí no hay necesidad, menos que haya controversia, alguna situación, nos remitimos ante el juez. ¿Recuerdan el principio de opción al trámite? El único trámite que es obligatorio, correr audiencia. Bueno, en el sucesorio sí, en lo que es el administrador de la mortual, pero no siempre se da. Solo cuando hay una cuestión lo voy a explicar. Perdón, en el caso del intestado sí se va, pues, No, lo hace el notario. Y por eso cobramos lo que les dije. Porque fíjense que si no, en el juzgado la carga laboral es muy grande. Entonces lo iniciamos nosotros. Hay cuestiones que sí se van para allá por algunas cuestiones. Por ejemplo, el discernimiento, alguna oposición, testamento, impugnación. Los interesados que se designen y reconozcan el derecho según la ley por designación de la mayoría. En la Junta de Herederos. En la Junta de Herederos, miren, hay 4, bueno, designamos a quién. Son varios, o sea, mi papá tiene 4 hijos, mi tío tiene 4 hijos. No, porque recuerden ahí, ¿se acuerdan el término por tronco y por estirpe en la sucesión hereditaria? Entonces, sí. Cuando estamos hablando de la sucesión hereditaria, vamos a entender primero un día al más cercano, y ahí no podemos mezclar muchas veces a la colateral, sino que primero van a empezar con los más cercanos, el cónyuge supérstite y los hijos. La ley estipula, tienen en primer lugar a heredar al cónyuge supérstite que no tenga derecho gananciales y los hijos. De segundo lugar, estipula, a falta de hijos, se darán los cónyuges supérstite y los ascendientes. A falta de los anteriores, entran en la colateral. Entonces ahí ya entrarían, por eso se van excluyendo. Que si hay una propiedad que es de 3 personas, la misma propiedad, y los 3 están muertos, los herederos tienen que brindar un... 3 procesos diferentes. Sí, 3 procesos sucesorios. Sí, porque si fuera cuestión de tiempo que falleció el papá y después el hijo, ahí tal vez sí puede hacer una acumulación. Pero como son estirpes, lo que le decía, cada uno tiene su propia estirpe, entonces cada uno tendrá que hacer su propio sucesorio. Ahora, cuando es una misma línea, muere papá y después muere el hijo, tal vez podemos hacer una acumulación de procesos, ya sea simultáneos o paralelos. Pero ahí, pues, por eso el concepto. Muy bien. Perdón, no me queda claro. Usted dice que, por ejemplo, si yo fuera acreedor y me voy a la erradicación, ¿a dónde lo... No, es acta notarial. Aquí dice memorial. Sí, pero como recordemos que en la ley de jurisdicción voluntaria establece actuaciones y resoluciones, actas notariales. Este es 1964, decreto 54-77 amplía, las actuaciones son a través de actas notariales, concatenado con lo que estipula el artículo. Aquí vamos integrando. Radicación ante notario, artículo 488. O sea, se aúna. Porque ahí no es que excluimos las anteriores normas, sino que aplicamos supletoriamente. La disposición de supletoriedad, artículo 499. Siempre el Código Procesal Civil Mercantil. Muy bien.
Va, terminemos de leer el artículo que ya vamos a terminar el primer paso de los 24 que son. No, son más. Nos falta un párrafo, creo yo, mi estimado, ¿verdad? Procedo a darle lectura. Salvo que los interesados lo presentaren, el juez o el notario pedirá el informe al registro respectivo sobre si existen o no testamentos o donaciones por causa de muerte otorgados por el causante. ¿Cuál es el objeto de este proceso? Artículo 450, concatenemos, damos lectura. Objeto del proceso sucesorio. Sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunta, el proceso sucesorio determinará cuando menos 1. El fallecimiento del causante o su muerte presunta. 2. Los bienes relictos. Muy bien, bienes relictos. ¿Cuál es la diferencia entre bienes relictos y masa hereditaria? Allá atrás tenemos que ser más participantes. Si quieren me acerco por ahí, vamos a ir a charlar. ¿Qué son bienes relictos? Y la masa hereditaria. Los bienes relictos son los bienes que deja el causante, todos los bienes que deja el causante, tanto activo y pasivo. Y la masa hereditaria ya es cuando se hace la liquidación. Al momento de hacer la liquidación, donde ya excluimos el pasivo, lo que queda es masa hereditaria, lo que se puede heredar como tal. Porque si yo soy acreedor, ¿en qué momento voy a cobrar? En la liquidación. En las deudas se cobran, ahí vamos a lo que estamos hablando, se cobran en la liquidación. Una pregunta, ¿cómo se puede comprobar la muerte presunta? Con certificación de muerte presunta inscrita en RENAP, que en la cual tiene la anotación de la certificación del juez de primera instancia del procedimiento correspondiente. 15 años de... No, la muerte presunta va a tener varias reglas, que son 5 años contados a partir de la que se tuvo noticia, o 5 años a partir de lo que se dio la administración por parte de parientes. Por ejemplo, si la persona se va a Estados Unidos, nadie sabe, pero él sí tenía una propiedad de su nombre. Le dan la muerte presunta, pasaron los 5 años, los 5 años posteriores, pero ya a los 15 años regresa, o sea, está su nombre, pero como ya se hizo todo lo de la muerte presunta, ya se hizo como una nueva escritura. ¿Qué procede en este caso? La reivindicación de bienes. Planteamos un juicio ordinario de reivindicación. Aunque esa persona haya vendido y Sí. haya todo llevado. Sí. La reivindicación de bienes. Recuerden que hay un vínculo, la obligación que existe entre la propiedad, que es el vínculo directo en que existe entre el sujeto activo y el bien. Ahí también se puede dar una extinción como lo que usted decía, no caso que sea pacífico, se puede durante más de 20 años, se dio el proceso de los 10 años, forma pacífica, se va a registrar. No, ahí es delito. Ahí es delito. Ahí sí, no, porque es delito. No podemos titular algo que ya está inscrito. Mucho cuidado. Lo hacen, algunos lo hacen, pero eso es delito. Muy bien. ¿Qué más? 3. Las deudas que graban la herencia. 4. Los nombres de los herederos. 5. El pago del impuesto hereditario. 6. La partición de la herencia. Muy bien. Ahí entonces tenemos esas indicaciones. También que más me interesa, que acá, artículo 478. Hoy quiero terminar por lo menos el primer paso. Esa es mi meta. Todo esto es el paso 1. Ajá. ¿Quién tiene el artículo 478? Al proceder un interesado en el interés con que proceda por cualquier medio de prueba, deberá también indicar si lo sugieren los nombres y residencias de los parientes en línea recta y del cónyuge Supérstite. o a falta de ellos, de los parientes colaterales dentro del cuarto o grado de ley. De ser posible, deberán acompañarse de una vez las certificaciones de las correspondientes partidas de
Muy bien. Acá, ¿qué quiere decir? Que también en el acta inicial debemos indicar que a conocimiento del radicante es intestado. Estas son las únicas personas con derecho a heredar, bajo juramento. Porque de repente ellos no nos van a decir que hay más hermanos. Eso no me consta a mí, yo no lo puedo hacer bajo mi responsabilidad. Pero ellos lo deben declarar. Él me va a decir, mire, el causante tenía, aparte de mí, son otros 2 hermanos. El cónyuge, es decir, no hay forma de sacarlo porque tiene que aparecer en las partidas de nacimiento y en la partida de matrimonio. Pero hermanos, ¿cómo sabemos que tuvo más hermanos? Porque realmente en el RENAM no hay un árbol genealógico que nos diga, mire, cuántos hijos tuvo. Entonces, eso es importante. Va. Para ir terminando este aspecto y dar mis conclusiones del primer punto. Artículo 488. Artículo 488. Las diligencias del proceso sucesorio extrajudicial se harán constar en el acta notarial. Ahí está lo que platicamos. ¿Qué me preguntó acá? Principiando por la que haga constar el requerimiento hecho por los interesados, quienes presentarán al mismo tiempo los documentos que alude al artículo 488. Muy bien. Entonces, en esta primera acta nosotros vamos a establecer o analizar. Primero hacemos un estudio previo del caso. No nos metamos a hacer documentos si no hemos analizado bien el caso. ¿Sí? Toda la documentación. Aquí solo va a haber prueba documental. Prueba testimonial que me traigan testigos no nos sirven en este procedimiento. O sea, va a ser por gusto. Aparte de eso, nosotros vamos a pedir los elementos que consideremos necesarios como certificaciones que comprueben el parentesco, los tipos de bienes. ¿Qué tipos de bienes pueden ser? Inmuebles, vehículos, acciones. ¿Qué más? Bien, pueden ser empresas, ¿sí? Siempre que estén inscritos. Joyas, hay ciertas joyas sí, muy importantes que, ¿sí? Entonces vamos a ver la titularidad, que estén inscritos. Aparte de eso, pues nosotros tenemos que analizar y cotejar las partidas que tengan los nombres de todos correctos. Eso lo tenemos que hacer, ¿sí? Cuando ya analicemos si es testamentario o es intestado, los pasos son los mismos, solo que tenemos que encuadrar los requisitos, son diferentes, ¿sí? Tanto intestado, los pasos a seguir son los mismos, solo que los requisitos y los efectos jurídicos van a variar, porque intestado la ley me va a decir quién hereda y bajo qué reglas. Y en el testamento, ¿sí? Posteriormente a eso, pues yo ya empiezo a reunir los documentos, como les decía, tener a la vista los informes de testamentos, preguntar si en otro notario ya radicó el proceso, porque en el testamentario hay un fuero de atracción, que solo se puede radicar un sucesorio por persona, que se les grabe. Solo se puede radicar un sucesorio por persona. No 2. No porque mi hermano allá, yo no, solo 1. Y si no incluimos 2 casas y pasaron los 10 años, es problema. Ahí se tienen que incluir todos los bienes, ¿no? Es que yo vengo solo por la casa que habito. No, hay que incluirse todos los bienes, activo y pasivo, de la masa hereditaria. Muy bien. A manera de conclusión, mis estimados estudiantes, ustedes ven que nos toca un tema bastante interesante, bastante bonito, y no estoy bromeando con decirles que apenas hoy logramos aterrizar en la introducción del primer paso. Los demás pasos pueden verlos ahí en el material, pero solo hoy quedamos con el acta inicial, así a grandes rasgos, para que nos vayamos empezando a foguear. Pero miren, pido que el fin de semana estudien. Este curso es un curso bastante, no es un curso, es una profesión. Esta es una profesión la que estamos estudiando. Feliz retorno a mis estimados estudiantes. Feliz noche.